Increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Nosotros los invitamos, señor presidente, a que nos ayuden a explorar caminos a todos los países de nuestra organización. La D también es diálogo y la D también es diplomacia, y confiamos que con la inteligencia de todos ustedes podamos explorar y encontrar una salida constructiva, una salida positiva para todos nuestros países. Bueno, es el representante permanente de Colombia ante la OEA, que es el rango de embajador con el que se conoce cuando está en ese alto organismo, como uno de nuestros invitados en la noche de hoy, el doctor Luis Juan Larraín, ex embajador de Chile ante la ONU y la OEA, académico de la Universidad de Miami. Es un honor tenerlo después de tanto tiempo. El placer es enteramente mío. Nuevamente aquí, vía Skype desde Bogotá, Colombia, tenemos a la licenciada Paola Andrea Holguín, quien es senadora por el Centro Democrático de Colombia, ex asesora del presidente Álvaro Uribe. Licenciada Paola Andrea Holguín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la evaluación que se está haciendo esta noche en Bogotá de lo acontecido tanto en la frontera como en esta reunión de cancilleres de la OEA en Washington? Buenas noches, un saludo a ustedes, a todos los televidentes a esta hora. Nosotros vemos con enorme preocupación lo que sucedió en la OEA. Vemos con enorme preocupación porque no entendemos cómo se deja solo a un país con una situación y con una crisis humanitaria como la que hoy se vive en la frontera colombo-venezolana. Nosotros no sabemos qué prima hoy en esta organización que tiene como principios la democracia, la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos, y lo que hoy se vive en la frontera es muy grave y requiere la cooperación y la participación de todos los países miembros de esta organización americana. A nosotros nos preocupa la actitud cómplice de muchos de estos países con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y creemos que en parte el que se negara esta reunión de cancilleres obedece a esa situación que se viene presentando. Licenciada, desde mucho tiempo atrás. ¿Fue suficientemente enérgico el presidente Santos desde un principio con esta crisis o se tardó mucho en ir a la frontera, en ir a Cúcuta y tratar de presionar internacionalmente lo que estaba haciendo el gobierno de Venezuela? Lamentablemente hasta ahora la postura del gobierno colombiano ha sido una postura débil y tardía. Hace pocos minutos se dio una locución presidencial en la que por fin el primer mandatario anunció que se va a denunciar ante la Corte Penal Internacional, ante las Naciones Unidas, la situación porque mire, la situación de frontera es muy grave. Aquí hay un delito de lesa humanidad que es xenofobia. A los connacionales nuestros, por el solo hecho de ser colombianos, se les está deportando, se les está maltratando, hay muchas denuncias. Yo estuve el jueves en la zona de frontera visitando la zona de Cúcuta, Villa del Rosario y el río Táchira, y pude presenciar cómo muchas familias eran desintegradas, cómo tenían que huir por las trochas cargando algunos pocos enseres en hombros, y cómo habían sido abusados, violentados, sus casas fueron marcadas y fueron demolidas. ¿Temen ustedes, senadora, temen ustedes una escalada militar en la frontera entre el ejército de Colombia y el ejército de Venezuela? Nosotros tenemos una preocupación porque uno nunca sabe cuál puede ser la reacción de Nicolás Maduro. Nosotros sentimos que en él se ve a una persona arbitraria, autoritaria, que ha violado los derechos humanos de los venezolanos y los colombianos, que ha afectado la institucionalidad y la democracia. Entonces, lo más peligroso es que uno nunca sabe a qué atenerse frente a ese régimen dictatorial. Embajador Juan Larraín, su evaluación de esta crisis. Bueno, realmente hay que tener en cuenta que a Venezuela se le ha perdonado todo tradicionalmente en la época de Chávez y ahora, desde luego, durante el mandato del señor Maduro. Venezuela no ha respetado los derechos humanos, la OEA no ha hecho nada por imponer las provisiones de la Carta Interamericana Democrática. Venezuela, es decir, ha hecho tabla rasa de cuanto compromiso internacional
se refiere en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Lo que ocurre ahora en el caso de la frontera, bueno, la relación entre Colombia y Venezuela es una relación compleja. En la frontera había un problema natural de contrabando, hay una diferencia notoria en términos económicos entre los dos países, una diferencia de precios en ciertos productos básicos. ¿Por qué explota la crisis en este momento? ¿Por qué la escalada? Porque yo creo que Maduro está en muy mala situación interna. La situación económica en Venezuela es prácticamente insostenible. El pueblo está sometido prácticamente a una hambruna. Los recursos de Maduro son cada día más escasos. Hay que ver lo que es el precio del petróleo. Hoy día, por ejemplo, cerró a $44 el barril, pero estuvo a menos de 40 durante unos cuantos días. Entonces, la billetera del señor Maduro está cada vez más rala, y también eso le afecta en cuanto a la influencia dentro de los países latinoamericanos. Pero usted ve que a pesar de todo, Venezuela salió con la suya. Un grupo importante de países se abstuvo y no apoyó a Colombia. ¿Por qué no apoyaron a Colombia? ¿Por la chequera todavía funcionando? Bueno, ¿por el petróleo? En algunos casos el petróleo, en otros casos compatibilidad ideológica. Latinoamérica hoy día está marcadamente hacia la izquierda. Senadora, ¿le sorprendió la decisión de Panamá, que iba a ser la sede de esa reunión de urgencia de cancilleres? ¿Qué pasó ahí? A nosotros nos sorprendió un poco, pero hay varias cosas importantes. Una, cuando se dio la declaratoria de Panamá como paraíso fiscal por parte de Colombia, una decisión que en su momento a nosotros nos pareció apresurada, hicimos la crítica en el Congreso de la República, pero además yo creo que hay varias cosas. Uno, está muy bien señalar que todavía hay muchos países que tienen una dependencia económica o le deben favores a Venezuela, hay otros que tienen afinidad ideológica, y definitivamente al gobierno colombiano le faltó ser mucho más claro y ser mucho más, entre comillas, agresiva o en la diplomacia para lograr una votación a favor de nuestro país. La crisis humanitaria es muy grave, y a nosotros lo que nos sorprende es la debilidad de nuestro propio gobierno para defender a nuestros connacionales hasta ahora. Una eventual escalada militar haría posponer las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, yo creo que eso es lo que busca Maduro, porque todos los pronósticos con respecto a las elecciones no le son favorables. Ahora, lo que decía la senadora de la debilidad del gobierno colombiano, en realidad el gobierno colombiano del señor Santos, que es muy distinto a lo que fue Álvaro Uribe, está cosechando lo que sembró. Él fue contemporizador con Chávez y ha sido contemporizador con Maduro. Ahora se le presenta una situación que es incontrolable y, claro, ha reaccionado tardíamente. Por lo demás, los países de la América Latina que hablan de la total ineficiencia de la OEA, aquí yo creo que es muy pertinente recordar la famosa frase del que fue primer secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente colombiano Lleras Camargo, que dijo que los organismos internacionales son lo que los países miembros quieren que sea. El fracaso de la OEA, entre comillas, es el fracaso de los países latinoamericanos, que no han sabido utilizar todos los recursos que tiene la OEA para imponer normas democráticas, normas de respeto a los derechos humanos, etcétera, en el caso de Venezuela y los países que lo respaldan. En el caso de UNASUR se pospuso la reunión, UNASUR que la preside el expresidente colombiano Ernesto Samper. UNASUR es una patraña, fue una creación de Chávez con la ayuda brasileña en su momento para opacar o liquidar a la OEA. Y desde ese momento la OEA ha estado muy venida menos. Pero lo que diga UNASUR no tiene ningún sentido. El organismo regional por excelencia es la Organización de Estados Americanos. Embajador Juan Larraín, muchas gracias por regresar al programa y tiene que venir con más frecuencia. Pero a la orden. Gracias. Senadora, muchísimas gracias y estaremos aquí en Vigilia Informativa con este tema tan importante para todos los latinoamericanos. Hasta una próxima oportunidad que esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias.